Se registran enfrentamientos entre tropas rusas y la famosa Legión extranjera. Según la información disponible, tuvo lugar en un bosque en los accesos meridionales de Chassib Yar, donde los legionarios franceses sucumbieron ante el fuego ruso. Veamos entonces la información que tenemos para nuestro análisis de hoy. Vuelven a demostrar su experiencia y capacidades en el campo de batalla, al dar un duro golpe a la legión extranjera. Este enfrentamiento, en la zona forestal, marca un punto de inflexión en la lucha en donde las fuerzas ucranianas, incluyendo mercenarios extranjeros, están siendo superadas por las tácticas y el poderío militar ruso. La legión extranjera francesa, conocida por su experiencia y habilidades de combate, fue elegida inicialmente para defender la estratégica ciudad de Slaviansk. Sin embargo, las complicaciones de la situación para las Fuerzas Armadas de Ucrania en Chassiv Yar obligaron a un cambio de planes, enviando a los mercenarios a este nuevo frente. Este movimiento resultó ser un error fatal, ya que los paracaidistas rusos aprovecharon la oportunidad para lanzar un ataque sorpresa y reducir a varios soldados que conformaban la unidad. Las fuentes militares reportaron hasta 7 bajas entre las filas de la Legión extranjera francesa, lo que representa un duro golpe a su moral y capacidad de combate. Las bajas no solo debilitan a las fuerzas ucranianas en la región, sino que también sirven como un mensaje claro a los mercenarios extranjeros que participan en el conflicto. La victoria de los paracaidistas rusos tiene un significado táctico y también simbólico frente a la insolente intromisión e intento de desestabilización del venido a menos mandatario franchute. La Legión extranjera, considerada como una unidad de élite, ha sido humillada y diezmada. El resultado del enfrentamiento se convierte en otra muestra contundente que se presenta ante los ojos de cualquier otra fuerza extranjera que considere intervenir en el conflicto. La derrota de la Legión extranjera en Chassiv Yar representa un paso más hacia la liberación del Donbass por parte de las fuerzas militares rusas. Al eliminar a estos mercenarios altamente entrenados, Rusia debilita considerablemente la capacidad de resistencia ucraniana en la región y continúa recorriendo el camino para futuras victorias. La noticia de la derrota de la Legión extranjera seguramente tendrá un impacto psicológico significativo en las tropas ucranianas que aún combaten en el Donbass. La moral, ya debilitada por los constantes fracasos, se verá aún más afectada por la aniquilación de una unidad considerada como uno de sus pilares de defensa. La reducción de una parte de contingente de la Legión extranjera en territorio ucraniano, que con su acostumbrada eficacia han realizado los paracaidistas rusos, puede conducir a más deserciones, rendiciones y una desorganización a mayor escala en la cadena de mando y las filas ucranianas. Muy bien, Margarita Pecora, bienvenida a nuestro análisis del día en Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande. ¿Cómo es la noticia de hoy? Bueno, ante todo, muchas gracias, Ivette, por el enorme gusto que me da poder saludarte y acortar la distancia geográfica que hay entre nosotras, ¿no? Bueno, efectivamente, como veo la noticia, veo que si hasta hace poco existían dudas de que Emmanuel Macron iba a hacer efectivo ese envío de soldados franceses a Ucrania, ya ahora no cabe duda alguna, pero es una lamentable realidad, Ivette, porque los legionnaires, que es como se dice en francés legionarios, bueno, que envió Macron fueron objeto de un sorpresivo ataque a manos de las tropas aerotransportadas rusas que, según los trascendidos, ha liquidado por lo menos 7 soldados de esa legión. Si bien no es un alto número, de todas maneras hay que darse cuenta que esos soldados
combatían al lado de las Fuerzas Armadas ucranianas en los bosques de una de las localidades más estratégicas de ahí del Donbass. Y el término usado por las fuentes que reportan este hecho es diezmado. Quiere decir que la legión no fue totalmente eliminada. O sea, que son objetivos a la hora de dar la información, algo que nosotros agradecemos mucho porque siempre tratamos de ser lo más veraces posible en lo que es replicar la información. Pero más allá de la cifra de las bajas y ver si ha sido considerable la repercusión de ese golpe, no solo para Ucrania, que sale debilitada de esa posición, sino por lo que ese revés militar ha significado para dañar la moral de combate de las fuerzas ucranianas. ¿Por qué digo esto? Mira, Ivette, esto tiene una explicación y es que la Legión Francesa no está compuesta por mercenarios simples. No son hombres escogidos al azar en la calle, como tú sabes que están haciendo en algunos países. El tema es que estos son profesionales con experiencia en habilidades de combate. Se dice que inicialmente esa legión había sido elegida para defender una ciudad estratégica que se llama Slaviansk. Sin embargo, las complicaciones que se fueron dando en la situación de las Fuerzas Armadas de Ucrania hicieron que los acercaran a otra ciudad que se llama Chasovyar y obligaron a un cambio en los planes. Y ahí enviaron a los Legionnaires a ese nuevo frente. Por supuesto que ese cambio de táctica fue fatal, porque los aguerridos paracaidistas rusos, que son poco menos que ninjas, salvando por supuesto las diferencias, sí. Bueno, claro, aprovecharon esa oportunidad y le lanzaron ese ataque por sorpresa y lograron reducir a varios soldados que confrontaban ahí a las unidades rusas. Fue así que produjeron esas 7 bajas en las filas de la Legión extranjera francesa, lo que representa un duro golpe a la moral y la capacidad de combate de los franceses. Hasta aquí me parece que creo que hay una aproximación a lo que ha estado sucediendo. Yo no soy experta ni en táctica ni en estrategia militar, pero Ivette, se puede deducir que la Legión extranjera francesa enviada a Ucrania se confió demasiado al saber que estaban ellos en un terreno que parecía seguro para los ucranianos, porque estaban en las proximidades de la ciudad de Chasovyar, de la República Popular de Donetsk, que está actualmente bajo control de Kiev, pero la situación allí es cada vez más precaria para las fuerzas ucranianas. Sin embargo, los primeros informes sobre la llegada de combatientes extranjeros a Chasovyar, obtenidos incluso por interferencias en la radio, revelan que ellos aparecieron hace aproximadamente un mes allí, de modo que tuvieron tiempo para reconocer el terreno y no dejarse sorprender así por los rusos. Así que fíjate desde cuándo están colados los efectivos franceses que Macron dijo que iba a mandar y que por lo menos hasta hace unas horas yo en lo personal todavía tenía en duda porque dije, nada, ya él escuchó la advertencia de Vladimir Putin de que si había una nación que se metiera, se inmiscuyera en el conflicto ruso-ucraniano, iba a tener que enfrentar las consecuencias que iban a ser graves porque van a ser objetivos militares. Exacto. Así es, Margarita, pues estamos hablando de unos 1.500 militares que están previstos para que lleguen a Ucrania. Estos son los primeros que se tiene noticia, estos 100 son militares del tercer regimiento de infantería de la Legión extranjera y que llegaron a esta ciudad de Slaviansk. Como tú ya bien lo mencionaste, de igual manera se supone que estos militares son especialistas altamente entrenados en artillería y reconocimiento, por lo que tú acabas de mencionar, pues resulta bastante paradójico que si están entrenados en reconocimiento militar, en reconocimiento del terreno, pues no hayan respondido de una manera más efectiva.
Lo cierto es que los soldados rusos están altamente entrenados y conocen el territorio de por sí por su propio entrenamiento, ¿no? Entonces, esto es bien, bien interesante. Una cosa que yo quería traer a colación un poquito, Margarita, es que el tema de la legión extranjera no es nuevo, es No, una formación que se creó de un ejército mercenario al servicio de Francia a mediados del siglo XIX, 18 en y 19. 1931. Se Ujú. creó exactamente y se volvió algo así como un escenario romántico donde iba la gente a luchar por la justicia de otras naciones que no les correspondían. De igual manera, siempre fue reservorio o receptáculo más bien de cualquiera que quería llegar allá de buenas y malas orígenes, ¿cierto? Pero la Legión ha tenido un tema particular y es que siempre ha estado en contra de los objetivos de libertad y progreso de las naciones donde han llegado. Eh, ha estado interviniendo desde su creación en diferentes conflictos. Sin ir muy lejos, estuvieron en la reintervención en México, cuando se enfrentaron a las fuerzas patrióticas de Benito Juárez, por ejemplo, estuvieron en la parte buscando la permanencia francesa en Vietnam también. Ujú. Del mismo modo en Argelia y Marruecos, ambas colonias Sí. francesas. Y un dato, Margarita, uno de los más destacados miembros de la Legión Francesa en el siglo XX fue el señor Jean-Marie Le Pen, que fue el fundador del partido Frente Nacional en Francia y padre de Marine Le Pen, la actual adversaria del señor Macron. De pronto estos datos suelen ser un poco densos, pero es importante que la gente los conozca para saber de qué Claro. estamos hablando, porque la Legión extranjera ha sido objeto en la literatura, en el cine, y ha sido como esos héroes ocultos que han ayudado a la nación a mejorar las condiciones ¿no? de libertad y de lucha por el territorio, pero la realidad es otra, lamentablemente. Han sido colonialistas, han sido eh, también violadores de los derechos humanos en muchos momentos y adicionalmente están más hacia la ultraderecha del colonialismo y por supuesto ya sabemos en su momento con la Segunda Guerra Mundial de quién estuvieron de lado, ¿no? Aun cuando se supone que Francia fue sometida por Alemania, recordemos que no fue ese sometimiento al que nos tienen acostumbrados en el cine, sino que fue más bien un acto voluntario en su momento, ¿no? Entonces, Yo creo creo que que me parece muy interesante que hayamos tocado ese tópico histórico, porque mucha gente se preguntarán y nuestros lectores dirán, bueno, ¿qué cosa quiere decir Legión extranjera francesa? ¿De dónde surgió? Bueno, hay que decir que desde 1831 hasta la actualidad están esos legionnaires integrando el ejército francés y participando en varias guerras y conflictos centrales para la historia francesa. Como bien tú decías, la cantidad de países por lo que han pasado. Pero por entonces la unidad reclutaba a hombres solteros de entre 18 y 40 años bajo un contrato por 3 años. Fíjate cómo era. ahora es hasta Era muy, 5. era muy flexible el Sí, reclutamiento y se le daba incluso la posibilidad de enrolarse con su nombre verdadero o con una identidad ficticia sin importar su pasado. Ahora, ¿qué así sucede es. en la actualidad? Ahora, cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, puede hacerlo bajo advertencia sobre la rigurosidad en su proceso de selección, entrevistas, entrenamientos, etcétera. Pero bueno, yo no sé si esto le ha servido de lección al soberbio presidente francés Emmanuel Macron,
quien desoyendo las advertencias del Kremlin, de Putin, de Lavrov, de Peskov, de Zaharova, de todos los integrantes de la cúpula de gobierno en el Kremlin, y él, a pesar de todo eso, él ha decidido insistir en el envío de esa fuerza humana que hoy sirve de carne de cañón en un lugar precisamente como el Donbass. Así que la verdad que es muy lamentable porque, como bien decíamos, no es significativo el número de bajas que le ha causado los paracaidistas rusos a los franceses, sino el golpe a la moral que esto ha significado, pero importantísimo, muy fuerte. Es un golpe demoledor que terminó con la vida de 7 personas, pero se imaginan ustedes, y Beth, se imaginas tú el pánico que esto puede haber desatado ya en el resto de los soldados franceses, eso que tú dices que todavía no, que son más de 1.500 que van a incorporarse después. Por eso se dice con toda razón que la victoria de los paracaidistas rusos tiene un significado táctico, pero también simbólico. Claro. Simbólico por eso, bueno, frente a la insolente intromisión y el intento de desestabilización de Macron al enviar esa legión extranjera considerada como una unidad élite, pero que ha sido humillada en el campo de batalla, los tomaron por sorpresa. Siempre les sucede eso, ¿te das cuenta? Es una constante. Así la es, primera Margarita, vez que hablamos de los ataques sorpresivos que propinan los rusos, ¿eh? Ajá. Sí, te estamos hablando de un ejército absolutamente formado estratégicamente, estratégica y tácticamente, que es el ejército ruso, a diferencia de los otros movimientos que hace su contraparte ucraniana, que no tienen esa visión, digámoslo así, porque el liderazgo es totalmente diferente. Claro. Sí, de hecho, ayer lo comentábamos en el programa anterior, que no es lo mismo un Zelensky a un Putin en ninguna forma. Entonces, esto es bien importante porque del líder depende el resultado, definitivamente. Vamos a ver, Margarita, el siguiente segmento para que lo comentemos. Las filas ucranianas. Repasemos un poco los objetivos estratégicos. El traslado de la legión extranjera francesa a la región de Donetsk, más específicamente a Slaviansk, sugiere que los rusos están presionando para consolidar su control en la región. Pero, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo, según los especialistas? En primer término, el control territorial. Rusia ha demostrado una determinación inquebrantable en su búsqueda por mantener el control sobre Slaviansk y sus alrededores. La ciudad es un importante centro industrial y estratégico y su posesión garantiza una ventaja en la región. Respecto a las rutas de suministro, Donetsk se encuentra en una posición geográfica crucial. Controlar la ciudad significa controlar las rutas de suministro hacia otras áreas conflictivas. Las fuerzas rusas pueden asegurar el flujo constante de recursos y refuerzos. La determinante influencia política, la presencia militar rusa en Slaviansk, también tiene implicaciones gubernamentales. Al mantener una fuerte presencia en la región, Rusia puede influir en las decisiones políticas y diplomáticas relacionadas con Ucrania. Los mensajes a la comunidad internacional. Cada movimiento militar envía un mensaje. Cada operación militar en Donetsk es una forma de comunicar la determinación de Rusia de proteger sus intereses en la región. La comunidad internacional debe ser la primera interesada en recibir con atención estas señales. Sobre el apoyo a las fuerzas militares ucranianas, y aunque la legión extranjera francesa haya sufrido importantes bajas, su presencia en la región también ya es vista como un gesto de apoyo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Esto va a ser interpretado como un ataque directo de Francia a Rusia, lo que traerá consecuencias no deseadas para Macron. Para Ucrania, deja mucho que desear la llegada de la legión extranjera a Donetsk. Esto puede convertirse
en un detonante para el aislamiento total de los mercenarios extranjeros que aún combaten en Ucrania, al verse privados de uno de sus grupos más experimentados y confiables. Los demás mercenarios pueden reconsiderar su participación en el conflicto y buscar formas de salir del país. La presencia de mercenarios franceses de la Legión extranjera es más que un simple enfrentamiento militar. Es un juego de ajedrez geopolítico con múltiples capas de significado. La situación sigue siendo tensa. La participación frontal de Francia con el presidente Macron al frente hace que el resultado final esté aún más condimentado. Muy bien, Margarita. Aquí lo tenemos. Seguimos con las insistencias de estos gobiernos, específicamente del señor Macron, en revolverle más leña al fuego. ¿Cómo lo ves? Lo que veo es que la soberbia se paga caro, y en este caso con vidas de hombres que no eran simples mercenarios, como la escoria que Joe Biden le manda a Zelensky desde las cárceles estadounidenses para que sigan engrosando sus prontuarios de matones a sueldo o de narcotraficantes o violadores o qué sé yo. En este caso, los que cayeron en manos de los paracaidistas rusos eran militares profesionales. Y eso es, Ivette, lo que hace más sensible y vergonzosa esa derrota. Macron ha desoído las advertencias, léanse amenazas de Moscú, porque Putin fue bien claro, amenazó, ya se cansó de advertir, ya fue lo último, una amenaza. A los gobiernos que intentasen inmiscuirse en el conflicto ruso-ucraniano. Y está claro que esa presencia de soldados galos en la región pues confirma el apoyo constante y sonante de Francia a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y por tanto, el gobierno de Putin lo considera como un ataque directo a Rusia. Sí, está claro. Así que Francia tendrá que atenerse a las consecuencias. Así que cada vez está más claro que realmente el plan es destruir a Rusia, y no se viene pergeñando desde ahora, sino prácticamente desde que se disolvió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el hecho de impulsar lo de Ucrania es con el objetivo de debilitar y de destruir a Rusia. Eso está clarísimo. Por eso siempre nosotros recalcamos que en todo caso Zelensky es un instrumento, es una figura que se utiliza para estos fines estratégicos que son de alta política, de interés mundial, para organismos internacionales como la OTAN, y como es el Imperio Occidental, que está ahora en manos de Joe Biden. El objetivo real es destruir el poderío militar de Rusia y, por supuesto, también de China. Así que yo creo que no lo van a conseguir, porque el canciller Lavrov lo dijo: los descendientes de Napoleón y de Hitler quieren destruir a Rusia, pero no van a conseguirlo. Habría que recordarles a esos descendientes qué pasó con los franceses cuando invadieron Rusia y qué les pasó a los alemanes con Hitler a la cabeza, porque quienes derrotaron en definitiva a la Alemania de Hitler fueron los rusos. ¿Cierto, Ivette? Así es, Margarita. Entonces, 30 millones ahí está la historia. 30 millones de rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial atacando las tropas alemanas de Hitler, que hicieron de las suyas en toda Europa, porque no fue solamente en un pedacito. Rusia sacrificó vidas, sacrificó momentos muy, muy valiosos de su historia para entrar en este conflicto que le valió la victoria, pues obviamente, a los aliados, y aparentemente acabó con este problema del señor Adolfo Hitler, pero eso se le olvidó a Occidente. Luego de finalizada la guerra, empezó con el tema de la Guerra Fría, el macartismo en Estados Unidos persiguió todo lo que oliera a comunismo, todo lo que era rojo,
por alguna razón absurda que no entendemos o no alcanzamos a entender la pequeñez de mente donde no es posible que la gente no tenga libertad de tener una ideología o de pensar en un momento dado en que el bien común, no el comunismo, ojo, el bien común, el buscar el bienestar de las personas fuera lo más importante. En su momento se tergiversó todo, digamos, el mensaje y terminaron en persecuciones bastante complejas que todavía siguen hoy en día, en pleno siglo XXI, cuando ya en Rusia, lo hemos hablado también en muchas oportunidades, el tema comunismo, la frase como el concepto como tal está totalmente vedado y en China es totalmente diferente de lo que conocimos en la historia de los 60s, de los 70s. De hecho, China ha tenido un desarrollo importantísimo a nivel tecnológico, comercial, estratégico, de desarrollo también, de armamento, de tecnología, que tienen aterrados a todo el mundo y lamentablemente estas personas en Occidente no quieren reconocer que haya otras naciones que pueden surgir y que el presidente Xi Jinping, por supuesto, en su momento lo ha dicho, se lo dijo a Macron hace poco, que ellos querían ser aliados comerciales, que querían tener socios, para que todos tuvieran el acceso a las mismas oportunidades, mientras que una von der Leyen dice, no, ustedes no pueden producir más, ustedes no, y esa es la guerra realmente. Lo que están haciendo con Rusia es intentar cortarle las piernas de alguna manera a China para que siga subiendo. O sea, saben que Rusia y China están juntos, de alguna manera son socios naturales y eso les ha causado escozor horrible. El señor Biden, por su parte, pues no tiene, mejor dicho, ningún gobierno en Estados Unidos ha tenido la capacidad intelectual de reconocer que hay más gente en el mundo, que hay más naciones que pueden surgir. No, ellos son los amos y señores del universo, ellos dictan las leyes, ellos dictan las normas, no les importa a la gente, no les importa si está muriendo un montón de gente en un campo de batalla, pero mientras yo pueda obtener réditos, mantener mi hegemonía, poner gobiernos o quitarlos, yo lo hago sin problema. Eso es la mecánica natural de los movimientos de este entorno geopolítico que estamos viendo todos los días a través de la guerra, lamentablemente, con Ucrania y Rusia, pues se ha vuelto ¿cómo se dice? El pan de cada día. Se ve allí en estos movimientos absurdos donde un Macron que no buscan en ninguna manera, está buscando mejorarle la vida a nadie, busca su reconocimiento personal, ya lo dijimos en otra emisión también, quiere gobernar el mundo, quiere gobernar Europa, ese es su objetivo, ¿cierto? Y no quiere nada más. Entonces, ¿qué está buscando? Y no acaba de decir, efectivamente, insiste en que la OTAN debe enviar tropas a Ucrania. Entonces, esto, por ejemplo, cayó muy mal en el Kremlin. Dmitry Peskov dijo que las declaraciones de Macron eran muy peligrosas y que Francia sigue hablando constantemente de esa posibilidad y está implicado directamente en este conflicto. O sea, no es un chiste, no es que nos lo inventamos, no señor, no estamos siendo apocalípticos. Francia está metiendo las uñas donde no debe, no Francia, no el pueblo francés, no la gente de a pie, que son los que están sufriendo las consecuencias de esto. Es un gobierno absolutamente ridículo porque Macron es otro payaso, un poco más elegante que Zelensky. Con eso digo yo creo que desde el punto de vista psicológico, Macron es un tipo que tiene una afección delirante, que tiene un delirio de grandeza enorme, que desde el primer momento, como estábamos ayer analizando,
se ha lanzado a diferentes conflictos y escenarios a nivel internacional. En cuantas cumbres, eventos se han desarrollado, ha estado él allí con un discurso pacificador, como si él fuera la nueva figura, el Mesías que va a resolver los conflictos a nivel mundial, aconsejando a todo el mundo. Pero, a ver, lo que queda en contraste fuerte con esa actitud que se supone de pacifista es esto que ha hecho en Ucrania, mandar soldados de la Legión Francesa a enfrentar a los soldados rusos en Ucrania. Entonces eso no tiene nada de paz. ¿Dónde está el principio de paz de él? Está totalmente desmentido de esa forma. Así que a mí me gustaría ver un fragmento más, y yo creo que es el último que tenemos para mostrar del video. Es interesante ver cómo terminó este ataque sorpresivo del enemigo sobre la famosa Legión Francesa. Veamos. Aquí lo tenemos, Margarita. Adelante. Rusos que participaron en el combate de Slaviansk han demostrado una vez más su patriotismo, su valentía y su profesionalismo. Su sacrificio y su dedicación a la defensa de su patria son un ejemplo para seguir para todos los ciudadanos rusos. La victoria en Chasiv Yar evoca recuerdos de las gloriosas victorias del Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. El valor y la determinación demostrados por los paracaidistas rusos en este combate son un reflejo de la rica historia militar de Rusia y su capacidad para superar cualquier desafío. La operación militar en Slaviansk ha unido aún más al pueblo ruso en torno a un objetivo común: la defensa de su patria y la liberación del Donbass. Este sentimiento de unidad nacional es crucial para garantizar la victoria final en este conflicto. La derrota de la Legión extranjera también ha infundido un nuevo aliento a los separatistas del Donbass, que luchan por su independencia. Esta victoria demuestra que la liberación de su región es un objetivo alcanzable y que Rusia está dispuesta a apoyarlos hasta el final. El fallido debut de la Legión extranjera francesa en territorio ucraniano representa un desafío a la hegemonía occidental en el mundo. Rusia no está dispuesta a ceder ante las presiones ni a las injerencias externas que pretenden llevar adelante sus políticas expansionistas. El presidente Vladimir Putin, con su clara visión de estadista y estratega, marca el rumbo que determina el inicio de un nuevo orden mundial más justo y equitativo, donde la voz de Rusia y de otras naciones que no se someten al dominio occidental sea escuchada y respetada. La Federación Rusa hace el máximo esfuerzo al enfrentar al bloque occidental para representar un faro de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo que luchan por su libertad e independencia. Este triunfo demuestra que es posible desafiar a las potencias hegemónicas y construir un futuro mejor para todos. Esta nueva y exitosa operación militar representa el triunfo de la justicia sobre la injusticia. Rusia ha demostrado que no permitirá que la violencia y la opresión prevalezcan y que defenderá sus derechos y el de los pueblos oprimidos del mundo. Yo lo que rescato ahí de ese fragmento del video es las cualidades que se destacan de Vladimir Putin, de gran estratega militar. Y también hay que decir que el hombre tiene una entereza a toda prueba, porque nunca como ahora se ha visto cómo Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea se han confabulado de manera tal para crearle un cerco y acorralar a Vladimir Putin y a Rusia, por supuesto, con presiones y sanciones económicas y también en el plano diplomático, en el plano militar, con el envío ese que hizo la OTAN de más de 30.000 soldados para colocarlos ahí en las cercanías de las fronteras con Rusia, para tratar de intimidar y amedrentar, y también con todos esos ataques con drones que han recibido en Moscú. Es decir, que también hay que ver la interés que ha tenido este hombre para mantener la ecuanimidad y para mantener neutralidad, más allá de que sus advertencias han sido graves y fuertes por el uso de armas, lo ha dicho, armas atómicas,
pero si fuera necesario y en un terreno como se aclaró bien en ese despacho. Así es que a mí me gustaría también, Ivette, comentarte algo, o sea, observé uno de nuestros lectores, asiduos lectores de nuestro canal, escribió algo, una que se identifica, creo que es una o uno, no sé decir bien porque Manny Hernández graficó su comentario y dijo, los franceses poco pueden hacer contra los rusos si los africanos mal armados los echaron a patadas. O la Así es, observación, otra lectora que dice llamarse, es así, Pilar Lachi, que se detuvo en el detalle. Qué paradoja, la Legión extranjera francesa enviada a combatir y los próximos Juegos Olímpicos por la paz a celebrarse en París. Un absurdo, ¿no? Total, Bueno, Margarita. creo Mira que... que esto, disculpa, antes de que demos el cierre, respecto a estos dos comentarios que tú acabas de tomar, es bien importante hacer la aclaración. Francia ha tenido golpes tremendos en los últimos 4 años más o menos, con todas las revueltas de sus colonias en África, y la última más importante fue la de Níger. Sí, sí, sí. Níger ha puesto su voz no de protesta, sino su voz contundente de sáquense, salgan de aquí, y lo sacaron no solamente a los franceses, sino a las bases militares americanas que estaban Le allí están apostadas. saqueando sus minerales preciosos. Entonces, mira eso, Níger era uno de los proveedores más importantes de uranio para Francia. Recordemos que Francia es la tercera potencia nuclear en el mundo, por detrás de Estados Unidos y de Rusia. No en la misma cantidad, no en la misma proporción, pero sí tenía o tiene esta capacidad. Es una de las razones por las cuales el señor Macron sigue insistiendo en el tema de atacar a Rusia. Rusia, el señor Vladimir Putin, el señor presidente de Rusia, en el discurso de posesión de antes de ayer, habló directamente de estas posibilidades del uso de armas atómicas si eran atacados específicamente. No solo Francia, sino Reino Unido también se encuentra en la mira por sus constantes provocaciones contra el pueblo ruso, porque no es solamente contra el señor Putin, sino contra el gobierno, el pueblo ruso, con todo lo que han hecho con los bloqueos, sacarlos del sistema bancario, todo lo que han hecho en los últimos, quitarle el congelamiento de los activos que quieren tomar para darle a Ucrania. Todo esto ha sido ya unos constantes ataques que ya no van más, o sea, ya la copa se llenó. En el otro punto, lo que tú acabas de mencionar con el tema de los Juegos Olímpicos, pues es la hipocresía absoluta con el tema de los Juegos Olímpicos por la paz, cuando la naturaleza efectivamente de los Juegos Olímpicos que se crearon allá a finales del siglo XIX por Pierre de Coubertin, un francés, que precisamente se crearon para la unión de las naciones y buscar la armonía entre los pueblos. Ese objetivo se perdió hace muchísimo tiempo. Hoy en día pienso que es más un cuento comercial en los que los países, por ejemplo, en este caso Francia, obtiene ciertas ganancias por turismo y ya, porque no están atendiendo al objetivo principal, que es la unidad. Borran de los juegos a los rusos, aceptan a los israelíes, ¿cierto? No, ellos, Israel es, ok, yo le bajo la cabeza porque es que Netanyahu es mi jefe, igual que Estados Unidos. Ese será otro tema, pero quiero decir que esto está ocurriendo en este momento. Entonces, hay un manejo totalmente banal, hipócrita, de estos escenarios. Lo otro, Margarita, es que es definitivo que Occidente le teme terriblemente a
Putin a Rusia, cuando una persona es objeto de tanto ataque y de tanto, es porque algo está haciendo, algo bueno está haciendo, porque es una cosa impresionante, no saben cómo caerle, cómo difamar, cómo, yo no estoy defendiéndolo, estoy hablando de cosas normales que están viéndose en el día a día, ¿sí? Es demasiado. Ya cuando tú atacas a alguien con tanta hazaña es porque algo te interesa de esa persona. Nosotros decimos acá que cuando una persona la atacan tanto es porque la quieren demasiado y no saben cómo tenerla. Está bien eso. Bueno, creo que hasta aquí hemos hecho un repaso de la vergonzosa derrota, no solo militar, sino moral, que le ha propinado el ejército ruso, la Legión Francesa en Ucrania. Yo creo que para Emmanuel Macron es una lección que debería aprender, además fue advertido y tiene que atenerse ahora a las consecuencias que se deriven de esta falta de responsabilidad y de este gesto de soberbia y prepotencia que ha demostrado con este hecho. Así que me gustaría que nuestros lectores expresen sus opiniones, no importa si no coinciden con las nuestras, nosotros nos nutrimos de esas opiniones, sobre todo si aportan al debate, a la reflexión, todo el mundo tiene su punto de vista y se respeta. Así es que a nosotras lo que nos queda es desear las gracias, darles las gracias por esta atención que nos han dispensado e invitarlos a que sigan conectándose con nuestro canal de prensa alternativa, que es la voz de la patria grande. Y nosotras somos voces femeninas de este canal. ¿Qué te parece, Ivette? Así es, Margarita. De igual manera, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Seguiremos informándoles. Los dejo con la frase del día. En la paz, los hijos entierran a sus padres. En la guerra, los padres entierran a sus hijos. Es de Heródoto. Y hasta que nos volvamos a encontrar. Nos volvamos a encontrar.